Puede ser que usted ya tenga planificaciones de aquí hasta octubre. Yo le puedo decir que yo todavía no, pero es muy lindo empezar un nuevo año y es algo que nos trae algo inevitable, ¿no? Tenemos como un poco de ansiedad, un poco de ilusión, es más, un poco de asombro cuando algo nuevo llega a nuestras vidas. Y de la misma manera pasa cuando es un año nuevo, tenemos como un asombro de lo que puede venir, lo que puede ser. Pero luego, más o menos por ahí, por junio, por julio, usted ya se cansó de la misma rutina, está cansado del año. Dice, ay Señor, ya que sea el próximo año. ¿No le ha pasado? Nos pasa a todos un poco. Y la realidad es que la familiaridad puede reemplazar lo que silenciosamente lo que antes era algo maravilloso e incluso asombroso para nosotros. Y tengo un pequeño recuerdo que quiero compartir con ustedes y fue la primera vez que yo viajé en avión. Ahora, si usted viajó en avión, quizá usted se subió a un avión donde lo estaba esperando una azafata en un aeropuerto, todo muy bonito. Hay como, no sé si le pasa, pero los aviones tienen un olor peculiar. Hay como hasta olor a avión, ¿verdad? Pues mi primera experiencia en un avión no fue así. Yo crecí en Guatemala como misionero, se lo he contado muchas veces, pero nosotros viajamos en el avión que tenía la misión, es decir, la iglesia, para apoyar a las personas en Guatemala. Y era un DC-3, que es este avión que está allí. Y ese avión se construyó en 1930 para la Segunda Guerra Mundial. Entonces no era un avión glamuroso por ninguna manera, ¿sí? Y por dentro era así. Imagínese, era como que tener un sillón ahí tirado nada más. Es más, usted que tenía calor, tenía que abrir la ventana. Imagínense, esa fue mi primera experiencia en un avión, pero es una de las experiencias que más guardo en mi corazón. Era inestable, era ruidoso, hasta nauseabundo. Mire, el baño era una cortina nada más. Yo cuando no sé, en Uruguay había mucho esto, hay como unas cortinas que dan como una U así, ¿verdad? Y usted tiene que darle vuelta así a la cortina para que nadie lo vea. Pues así era el baño de ese avión. Todo el mundo sabía cuando estaba en el baño, porque todo el mundo lo veía ir y cerrar la cortina. Entonces no fue una experiencia glamurosa, pero a los 6 años, cuando usted me hace entrar ahí, para mí era lo mejor que me estaba pasando en la vida. Y en eso empezamos a subir y a subir, a subir. Y en eso empezó a ver que mi pueblito se convierte en una pista de Hot Wheels en tiempo real. Fue algo realmente asombroso. Y ese fue uno de los primeros recuerdos de la palabra asombro en mi vida. Y la mayoría de ustedes quizá han tenido una experiencia así, ¿sí? Fueron a una nueva ciudad. O aquellos que les gusta estar afuera, vieron una montaña con una catarata y el aire fresquecito y dijeron, wow, qué asombroso. O quizá no les gusta la naturaleza. Hay algunos de ustedes que no les gusta la naturaleza, pero les gustan las ciudades. Entonces van a Nueva York, una ciudad grande, y miran los rascacielos y todas esas hermosuras que la arquitectura del ser humano nos ha permitido construir. Y usted dice, wow, qué increíble lo que estoy viendo acá. Ahora, en ese momento nos sentimos pequeños, insignificantes, y la mayoría de nosotros tenemos pocas instancias de asombro. Es más, eso es algo que se queda grabado en la mente y en el corazón. Pero quiero decirle cuál es el problema del asombro. Que el asombro va desapareciendo de a poco porque usted se convierte o se vuelve más familiar a esa experiencia. Y es esa familiaridad lo que reemplaza el deseo de asombro o incluso la sensación de asombro o algo que lo maravilló a usted en un momento. Ahora, puede ser que perdamos el asombro por las experiencias, por personas, por relaciones. Pero ¿qué pasa si le digo que podemos perder el asombro por Dios? Imagínese si el asombro desvanece por aquellas cosas que podemos ver. ¿Qué tan fácil es que ese mismo asombro desvanezca por un Dios que no podemos ver? Y mire, si se olvida de todo lo que yo diga esta noche, quiero que se recuerde esto. Que de alguna manera, cuando nos familiarizamos con una experiencia, con un lugar o con una persona, equivale muchas veces a olvidar el peso de aquello que tenemos adelante. Es decir, olvidarnos de lo que está enfrente de nosotros. En otras palabras, cuando hablamos de Dios, el asombro desvanece cuando nos familiarizamos con lo que es santo. Quiero que mantenga eso en su mente esta noche. Porque cuando el asombro desvanece, algo comienza a cambiar. Nuestra adoración se convierte en rutina. Nuestra rendición o sacrificio se vuelve algo opcional. Y lentamente, sin darnos cuenta, Dios se convierte en alguien de quien sabemos en lugar de alguien
con el que vivimos y estamos asombrados. Usted puede venir aquí toda su vida, puede servir, puede incluso unirse a un grupo, y aún así podemos desviarnos. ¿Sabe por qué? Porque la cercanía a Dios no nos produce el nivel de asombro que deberíamos de tener. Usted puede estar cerca de algo y no estar asombrado. Usted va para Nueva York y usted mira todo así, y la gente se da cuenta que usted es un turista, porque ellos están acostumbrados. Y usted ve a los neoyorquinos, andan con mal encarados, enojados y viendo para abajo. ¿O no es cierto? Están ahí, viven en esa ciudad hermosa que vemos siempre en las películas. Todo lo increíble está a su alrededor. Pero ellos, ¿qué? Se desvaneció el asombro. Se desvaneció lo que una vez en su corazón despertaba ilusión. ¿Y sabe qué es lo inquietante? Es que muchas veces eso pasa en nuestra vida. Y la realidad es que este no es un problema solamente del hombre de esta época. Es un problema que ha existido desde el inicio de los tiempos, y la Escritura nos deja claro de que es una tensión con la cual el ser humano pelea. Y esta noche, a lo largo de este mensaje, voy a usar una palabra que puede ser que usted asocie al miedo, la palabra temor. Pero no estoy hablando del miedo. Voy a hablar de lo que es tener reverencia hacia Dios. Y como dice Proverbios 14:27, el temor del Señor es una fuente de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Escuche eso un momento. El temor del Señor es una fuente de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Aquí la Escritura nos deja algo profundamente personal y poderoso, y nos dice que el temor a Dios, o la reverencia por quien Él es, recordarnos enfrente de quién estamos, es algo que nos da vida. Y si usted se está sintiendo en este momento como que su vida no tiene tanto sentido, o está con muchas preguntas acerca de su vida, o se siente, no sé, en inglés es como the life got sucked out of you, como que le sacaron la esencia de la vida, es porque usted no tiene el mismo temor y reverencia por Dios que tenía antes. No solamente nos dice a nosotros que nos da vida, pero lo compara a una fuente. Ahora, usted mira las fuentes el día de hoy y usted no aprecia las fuentes, porque las fuentes antes se usaban para beber agua. El día de hoy las fuentes las tenemos para, ay, mira qué bonita esa fuente, vaya a tirar una monedita. Pero la realidad es que de una fuente brota el agua, y el agua era un escaso recurso en esa época. El día de hoy usted puede ir al baño, y en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, usted puede agarrar un chorro de agua y poner y tomarse el agua, y todo va a estar bien. No le va a dar el Helicobacter pylori. Esa es la época en la que vivimos. Pero en esa época el agua era algo escaso, algo que no se conseguía, era algo importante para la sobrevivencia de una persona. Y la imagen que nos deja a nosotros es que el temor, la reverencia hacia Dios nos da vida, y es como una fuente que nos da de beber, que nos salva de la misma muerte. Imagínense qué poderoso tener entonces el temor de Dios. Reverencia a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El asombro raramente se mantiene lleno, y cuando perdemos el asombro de un Dios santo, los miedos de la vida, los miedos cotidianos se vuelven muy ruidosos. Y quiero que anotes esto: es que si no tememos a Dios como es debido, temeremos a todo lo demás con ruido. Las demás cosas de nuestra vida van a tener poder sobre nosotros a la hora que dejamos de darle la reverencia y el lugar a Dios que Él se merece. Y antes de avanzar en este 2026, yo quiero que usted haga una pausa, y quiero que Dios le recuerde a usted y me recuerde a mí delante de quién estamos. Mire, quiero que piense, porque la Biblia nos deja bien clara esta historia. Quiero que piense en la persona más espiritual que usted conoce. Usted dice, wow, esa persona es una persona que yo en algún momento quisiera ser como ellos. Yo veo su fe, su perseverancia, es una persona respetada. Pues esta persona a la cual vamos a hablar esta noche es esa persona. Era una persona respetada, una persona importante, una persona que tenía una posición, y sin embargo, en el momento que él se encuentra con la grandeza del Dios Todopoderoso, del cual nosotros estamos adorando, diciendo que Él es fiel, que Él es bueno y bondadoso, esta noche él se aterra. Así que vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1, y dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba
el templo. Ahora, Isaías es el hombre del que estamos hablando, es un profeta. Él vive una época bien difícil, un poco extraña para decirlo bien, y ahora acaba de morir el rey. Ha sido un tiempo por estándar humano económicamente bueno, pero realmente han estado alejados de Dios. Las personas han estado haciendo lo que quieren, y ahora muere el rey. Es la única persona como que en ese momento estaba manteniendo las cosas, por así decirlo, en lo humano, el orden, y él fallece. Y imagino que Isaías se empieza a poner nervioso por todo lo que está pasando a su alrededor. Inestabilidad, problemas, momentos que revelan lo que realmente está en nuestro corazón a la hora de una crisis. Y para nosotros es muy fácil canalizar nuestros temores a través de eventos actuales, de conversaciones, de situaciones con incertidumbre, y tememos al futuro, le tememos a esa incertidumbre. ¿Y qué es lo que Dios le muestra a Isaías? No le muestra su cara, no le muestra sus manos ni sus pies, no le muestra ni siquiera su voz. Lo que le muestra es su manto, es la tela de su manto. Quiero que imagine usted ese momento. Usted entra acá adentro y imagine que tenemos una cortina enorme y un montón de cortinas por todas partes. Usted diría, ¿y aquí qué están haciendo? Se quedaría asombrado. Y eso es exactamente lo que le muestra Dios a Isaías. Isaías dice, ese manto cubría todo el templo. No una parte, no una porción, todo el templo. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Es porque en el mundo antiguo el manto de un rey tenía que ver más de que acomoda con su autoridad. No era él, no está diciendo, mira, estoy con el último, el latest fashion. No, está diciendo, el manto es grande y es largo, porque entre más largo era ese manto, mayor era la victoria. El manto significaba el territorio que ese rey había conquistado. Y cuando Isaías ve el manto llenando el templo, Dios no lo está impresionando con el tamaño. Dios le está diciendo, yo soy soberano y soy más grande que cualquier rey, soy más poderoso que cualquier otra cosa en esta tierra, y ahora lo estás presenciando. Y Dios le dice a Isaías, en otras palabras, antes de mostrarte cualquier cosa, quiero que entiendas lo que se siente estar sentado en este trono, porque yo, Dios hablándole a Isaías, no tengo rivales, no tengo iguales, no tengo competencia, no comparto mi espacio con nadie. Soy un Dios santo. Y la realidad es que usted empieza a pensar y dice, qué imagen. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿En dónde estoy yo en todo esto? ¿Dónde puedo ver a Dios en mi vida en todo esto? Y quiero que seamos brutalmente honestos. Es que la mayoría de ustedes y nosotros estamos en los estreses de la vida, en las ansiedades y las dudas, y tenemos miedos y forjamos una vida en base a esos miedos. Podemos decir que las circunstancias o los problemas o vamos a ver qué pasa, son esas cosas que lo llevan a usted al miedo. Pero le voy a decir una realidad, es que el miedo que más nos produce nuestra vida no proviene de cosas ni circunstancias, viene de personas. Le tememos a las personas. Le tememos a guardar el silencio porque no queremos ser malinterpretados. No queremos que nadie entienda algo distinto y luego se enojen con nosotros. O puede ser que esté en el grupo de WhatsApp de la familia. Yo detesto los grupos de WhatsApp. Usted sabe que yo lo digo cada semana. Porque usted puede decir una cosa con todo el amor del mundo y la persona se ofende. Y peor cuando es la familia. Y la familia habla de cualquier cosa. Entonces usted no ha visto el chat por 24 horas y empieza a leer y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Se peleó la Juanita con la Zulmita. Pero tenemos miedo a ese chat porque no queremos que nadie nos juzgue. Las personas que más amamos. O incluso puede ser el temor que le tienes a tu adolescente por los ojos que te hizo, y ahora tú piensas que eres un mal padre o una mala madre. La realidad es que todos nuestros miedos se reducen a las personas. Porque el temor al hombre gobierna nuestras decisiones todos los días y ni siquiera nos damos cuenta que construimos nuestra vida alrededor del miedo de fallarle a alguien que se va a morir en 80 años. Es la realidad. Conozco familias enteras que le tienen miedo a la matriarca o al patriarca de la casa. Y no estoy diciendo que deshonren a los padres, escúcheme bien. Lo que estoy diciendo es de que nosotros no podemos vivir una vida debajo del temor hacia el hombre. Y la realidad es que Isaías se encuentra
en esa situación. Todo lo que él pensó que era estable, terminó. Y me imagino las preguntas, y él siendo una persona que tenía acceso a la realeza, siendo un hombre que estaba siendo llamado a ser profeta, todas las personas le tenían preguntas. Y quiero que anotes esto, es que el temor del Señor nos libera del temor a las personas. Esa no es una frase bonita, esa es una manera de vivir. Y Dios le representa a Isaías dos verdades que yo quiero que te recuerdes en esta noche. Es que la autoridad de Dios no se comparte. Él no comparte su autoridad con nadie. Él es Rey Supremo. Él es la máxima autoridad. Y muchos de nosotros decimos eso, pero en el momento que nos toca amoldarnos a su autoridad, salimos corriendo. Porque tenemos miedo del resultado y miedo de lo que la gente nos vaya a decir. Recuérdese de Noé, que fue lo que pasó con Noé. No Noé el que está ahí atrás, sino Noé, el Noé de la Biblia, ¿verdad? Construye un marco y la gente se empieza a burlar. Esa es la realidad. Cuando usted se dobla en reverencia a un Dios todopoderoso y le entrega todo y Él le pide que haga locuras, Él no le está compartiendo a usted su autoridad para que usted tome la decisión. No, Él tomó la decisión y usted tiene que obedecer. Y la segunda cosa es que su voz no es una voz entre muchas. Óigame bien. En esta época hay muchas voces que le están hablando. Usted prende la radio, tiqui, 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 prende la tiqui, 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 prende el TikTok, tiqui, tiqui. La gente no se calla. ¿Y sabe cuál es el problema con todo eso? Que pensamos que la voz de Dios es una más. Pero Dios le deja claro, esa es mi voz. Mi voz no es una entre muchas. No es la del podcast que viste la semana pasada. No es la que viste en la televisión esta mañana. No es las noticias ni la crítica en tu mente o el amigo que de a poquito se fue desapareciendo. Su voz es la palabra final, la que te define, la que te dirige y la que siempre perdurará. Esa es la voz de nuestro Dios. Entonces Él quiere que Isaías tenga eso claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos delante de quién estamos, ahí encontramos libertad. Hay muchas personas que viven atadas porque están atados con el miedo que le tienen al hombre, en lugar del temor que le están dando a Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer es redirigir nuestro corazón para silenciar las voces que quieren controlarnos, avergonzarnos o incluso manipularnos. Seamos honestos por un momento. Muchos aquí hemos moldeado nuestras vidas alrededor de esas incertidumbres o esos miedos. Yo viví inseguridad por mucho tiempo, créalo o no. Una de las inseguridades más grandes que yo tenía, y se va a reír, pero es la realidad, era quedarme calvo. Es cierto, porque desde los 33 años mi papá era calvo. Entonces todo el mundo me decía, así vas a ser tú, igual que tu papá. Y yo me rehusaba. A los 15 años ya estaba viendo para trasplantarme el pelo. Miedo. Y muchos de nosotros somos iguales. Hemos construido una vida para protegernos de esos miedos. No, es que yo no quiero ser, como mi papá me decía, un malo para nada, bueno para nada, o un desgraciado, o una desgraciada. Entonces, ¿por qué nos deja Isaías esta visión? Porque la visión corrige las cosas que suponemos. Y Dios le dice a él, ningún temor humano tiene el peso de mi santidad. La pregunta es, ¿a quién le tienes temor? Pero ¿a qué le tienes más miedo que reaccione? Hay conversaciones donde nosotros no queremos hablar de ciertas cosas porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Eso es temor. Y es ese temor el que muchas veces te priva de ver que esa persona también alcance la libertad en su vida. La santidad siempre nos va a obligar a nosotros a esa pregunta, no para avergonzarnos, sino para realinearnos. Y quiero que escuches bien, que las personas cuya opinión nos controla a menudo revela en dónde se ha debilitado el temor del Señor en tu vida. Es decir, en cualquier área donde tienes inseguridad es donde tú puedes darle el temor al Señor otra vez para que Él te redirija a lo que es verdad. Mira, esta visión de Isaías nos devuelve a nosotros claridad de que la aprobación de Dios es la única que permanece, que el veredicto de Dios es el único que importa y que su santidad es el único estándar al que todos deberíamos de movernos. Pero Isaías no solamente ve algo, Isaías escucha algo.
Versículos 2 y 3 dice: alrededor de él habían poderosos serafines y se decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, estos no son miembros de un coro bonito. Estos no son ángeles cualquiera. Estos son unos seres, unas cosas extrañas. Si usted lee la descripción, está un poco viajada. Y usted dice: Isaías, ¿qué te comiste antes de ir a ver eso? ¿Verdad? Pero la realidad es que Dios le muestra todo esto a él, y estos serafines repiten día y noche esas palabras: Santo, Santo, Santo. Y en ese momento me imagino que Isaías está viendo un pequeño destello de lo que es estar en la eternidad, y que se esté declarando la majestuosidad de nuestro Dios, el poder de quien es Él y su santidad. Ahora, usted muchas veces puede tener una batalla con esa palabra santo. Y mire, no dice amor, amor, amor. Los serafines no estaban diciendo eso. No estaban diciendo poder, 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 o sabio, sabio, sabio. No, decían santo 3 veces, porque en el hebreo quería marcar una diferencia de que no hay nadie como Él, no se compara como Él. Él es único, perfecto, distinto, y su santidad es la que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida plena. No es uno más del montón. Es único. Es inigualable. Y no solamente significa pureza, sino significa de que Dios está en una categoría completamente aparte, que nadie se compara y nadie compite. Y ahí nace el temor del Señor, no en terror, sino en reconocer la verdad de quién Dios es. Ahora, yo traje un pequeño terrero de hormigas. No hay hormigas aquí dentro. Mis hormigas se quedaron por en algún lugar. Amazon las desvió y no sé qué las hizo, pobrecitas. Creo que no van a llegar vivas a mi casa, pero lo traje como un ejemplo. Si usted ha tenido uno de estos, usted puede comenzar a ver cómo las pequeñas empiezan a hacer sus túneles en la arena, y cómo de a poco ellas comienzan a crear su pequeña civilización. Y mire, esto es algo realmente poderoso, porque usted está ahí viendo y se queda intenso, y lo único que puede hacer es pegarse a esta pequeña realidad de un mundo tan diminuto. Las pequeñas hormigas no saben lo pequeño que son, y que usted las está mirando del otro lado, de que este espacio es un espacio limitado. Y muchas veces esta es nuestra vida. Nos encapsulamos en este espacio, y lo único que podemos ver es igual que las hormigas, lo que está enfrente, y estamos completamente obviando lo que está alrededor, la grandeza de lo que nos espera. La hormiga no se imagina que ella está en un escenario, en una iglesia, en un edificio donde caben 350 personas, donde hay un montón de personas que la están viendo ahorita. No lo sabe, porque ella se ha enfocado en lo que está enfrente de ella. Y eso somos nosotros, y es la realidad de por cual Dios le da esta visión a Isaías. En medio de la crisis, Dios lo remueve para que él entienda la grandeza del cual él está adorando y quién está obrando a su favor. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces vivimos con el rostro pegados al terrario, con las voces humanas y la aprobación humana y la presión humana, y tratamos nuestro mundo como que eso es todo y que eso es supremo. Algo tan pequeño es supremo. Pero cuando Isaías escucha santo, Dios lo está jalando para atrás. Dios le está diciendo: mira, deja de absorberte por las cosas que están ahí, que quieren tratar de controlarte, y deja que yo te muestre mi gloria. Y este es el tema, que si no tememos a Dios correctamente, vamos a temer a todo lo demás a nuestro alrededor en voz alta. A todas las cosas, hasta las cosas más diminutas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué voz escuchas? ¿A quién le elevas tu opinión? ¿Quién ha moldeado tus decisiones? ¿Quién se ha vuelto tu estándar? Porque el Señor rompe con todas esas cosas, y la realidad es que nuestra vida comienza cuando empezamos a entender el peso de quién Dios es y delante de quién estamos, porque no es cualquier cosa. Mire, si algo me enfada es cuando las personas entran, y aquí estamos en casa, somos familia, pero sin reverencia, no por el lugar, sino por la persona que venimos a exaltar. Personas que hablan de Dios como que es su cuate, y está bien, somos cuates, pero es Rey Supremo, es Dios Santo, es único,
el que creó todas las cosas que usted ve, el que le quita su aliento cuando usted se despierta en la mañana y usted ve el sol amanecer. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Y en esta época es fácil perder nuestro asombro. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, cuando vemos a Dios por lo que Él es, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros realmente. Isaías dice: aquí se acabó todo. Y dice: yo soy un impuro. No, ¿cómo va a ser que estoy viendo al Dios Todopoderoso tan magnífico, tan grande, y aquí estoy yo, impuro? Dice Isaías. Y no lo dice con desprecio propio, lo dice reconociendo la verdad. Y eso es lo que hace la santidad en nuestra vida. Nos trae claridad y expone la distancia de quién Dios es y quiénes somos nosotros, no para avergonzarnos, sino para revelarnos su gracia. Es ahí donde Dios nos revela su gracia. Es en ese momento donde la santidad expone, pero la gracia restaura. Y el ritmo de Dios es que su santidad revela la verdad, y la gracia nos quita la vergüenza, y el temor de Dios nos libra de los temores de esta vida, y el asombro nos conduce a una vida de obediencia. ¿Usted quiere ser obediente este año, este 2026? Pregúntese cómo está usted delante de un Dios magnífico, majestuoso, Rey poderoso, que le dio todo lo que usted tiene. Esa es reverencia, no terror. Esa es alineación y no ansiedad. Esa es rendición completa y no autosuficiencia. Y esto es lo que pasa. Viene uno de esos seres y dice que agarra un carbón del altar del Señor y lo baja y se lo lleva a Isaías y se lo pone en los labios. Y de esa manera lo declara limpio. Y luego dice que Isaías escucha una voz. ¿A quién enviaremos? La voz del Señor. ¿A quién enviaremos? En ese momento de dificultad, en esa época, ¿a quién enviaremos? Ahora Isaías acaba de vivir esa experiencia. Vio al Dios Santo, dijo: yo soy una diminuta hormiga, yo no merezco estar aquí, yo soy un impuro, un pecador. Pero él ve y experimenta la gracia de Dios, y su asombro regresa por aquello que es majestuoso otra vez. Cuando él escucha: ¿a quién enviaremos? Dice: envíame a mí, yo iré. El temor correcto de Dios produce una obediencia valiente. Y puede ser que en tu vida tú no has obedecido a Dios, o has tratado pero lo has hecho en tus fuerzas, o lo has hecho temiendo otras cosas. Quiero decirte que en este 2026 mi deseo para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, es que volvamos a tener un asombro por el Dios que servimos, que no es poca cosa, porque estamos sirviendo al único y verdadero Dios, el que te forjó en el vientre de tu madre. Y la realidad es que el verdadero asombro no nos destruye, pero nos restaura, y restaura las cosas que estaban mal dentro de nosotros y nos envía hacia adelante y silencia todos los temores que antes nos podían detener. Así que esta noche, iglesia, ¿has perdido el asombro por el Dios al que sirves? Mira, me encanta cómo los serafines dicen: santo, 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 y lo repiten todo el tiempo: santo, 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 santo. Y usted apenas puede repetir las mismas canciones que venimos cantando hace 6 semanas. Estamos delante de un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios que ama, pero un Dios que es santo. Y este año 2026 no pierda el asombro de Dios. No pierda el asombro por quien está delante de usted, quien le ha entregado la vida, quien le dio a su hijo, quien tiene el futuro de su vida en sus manos. Isaías nos deja esa historia para recordarnos a nosotros con quién y de quién estamos hablando. Así que esta noche vamos a hacer varias cosas. Usted sabe que terminamos con una canción, y si no lo sabe, pues terminamos con una canción.
pero abrimos un espacio aquí adelante para que usted pueda venir a orar. Si usted no quiere orar con nadie, no tiene que orar con nadie. Si usted quiere arrodillarse aquí en el frente, puede hacerlo. Y es un momento para que usted responda. ¿Y por qué se lo digo? Porque muchas veces escuchamos y no respondemos. Y esta noche, antes de cantar, vamos a tener esa oportunidad de pausar y recordarnos delante de quién estamos. Isaías no sale de ese momento enfocado en sí mismo y todos sus problemas, no. Él sale con una conciencia profunda de quién es Dios. Y mi deseo es que hagamos lo mismo esta noche y que elevemos nuestra atención al trono, al que es santo, al que es único, al que es incomparable, lleno de gloria, y que con sus propias palabras nos unamos con esta canción donde vamos a hablar de que vamos a rendir nuestras coronas, y va a haber un momento donde vamos a declarar juntos en esa canción: santo, santo, santo. Y el coro que quizá vio Isaías, que en este momento es lo que dice, y todo tiembla a su alrededor cuando esos 6 seres dicen santo, nos vamos a unir nosotros y vamos a declarar que Dios es santo y que Él es único y que Él es poderoso, y que nuestro asombro digamos: Señor, por favor, no quites el asombro. Perdóname si yo he tratado estas cosas como monotonía, o a la hora que yo entro acá yo no quiero seguir haciendo lo mismo o servir de la misma manera porque bueno, las personas son así. No, no, no. El temor correcto de Dios remueve el temor de las personas. Y en el 2026 Dios quiere librarnos de todo temor y redireccionarnos a lo grande, poderoso, majestuoso que es Él.